por venir, gracias pese a la lluvia. Realmente no me he preparado nada, pero como me sé mi libro, os voy a contar cosas y también quiero que... ¿Cuántas de aquí habéis leído el libro? ¿Nadie? ¿Tú un poquito? Vale, perfecto. Pues entonces vais a servir como gancho comercial, un poco. Digo, esto puede estar enfocado más a club de lectura o más a contaros un poco de qué va el tema, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, presentarme yo. Pues nada, me llamo Laura, ya os he contado que soy mitad de Caparroso, mitad de Villafranca, estudié aquí. De hecho, comentábamos, no sé si habíais llegado vosotras o no, antes que esta es mi segunda novela, la segunda de una serie, que en principio va a ser de 3, y con la primera novela, que ahora os cuento un poquito también de contexto sobre ella, me hizo muchísima ilusión que lo pusieron para los alumnos de cuarto de la ESO en el Instituto de Marcilla de lectura obligatoria, y luego lo que no les hizo tanta ilusión es que les pusieron un examen. Entonces, después del examen bajé a darles una charla y demás, y joder, pues para mí fue súper bonito, ¿no? Porque al haber estudiado ahí, toda la vuelta que me di por el instituto, pues mira no sé quién, me vi hasta en una orla por ahí que digo, madre mía, ya pueden descolgar esto con las pintas que llevábamos antes. Pero bueno, eso, como contexto, pues os contaré que estudié periodismo en la Universidad de Navarra, estuve muchos años danzando de aquí para allá, porque estuve en Madrid trabajando, también estuve en Londres, estuve en Ámsterdam, y bueno, la vida me llevó a trabajar pues en medios de comunicación, pues en tele, en radio, en algunas productoras. Mis dos grandes hits de la vida son haber trabajado en el diario de Patricia y haber escrito los horóscopos de la Bravo, no necesariamente en ese orden, ¿vale? Pero si sois Aries os puedo contar cosas, ¿ves? Siempre hay... Bueno, esto lo chascarrilleamos luego. Pero bueno, siempre he sido como muy techie, muy tecnológica y naturalmente fui pasando del mundo más de medios al mundo más de la comunicación de empresa. Dentro de la comunicación de empresa me fui yendo hacia la parte más digital, más tecnológica, tal, hasta que al final la vida me fue llevando un poco a la empresa en la que estoy actualmente, que ya llevo casi 10 años, que se llamaba hasta hace un par de años Vico, ahora se llama Yacala, y hacemos grandes proyectos digitales. ¿Esto qué es? Pues por ejemplo, para que os hagáis a la idea, yo ahora mismo estoy llevando la web del Museo Thyssen en Madrid, que es un mastodonte, como os podéis imaginar, de una cadena de hoteles también, que no voy a dar marcas, el Thyssen sí, pero tal, pero bueno, llevamos otros muchos clientes más o menos de ese orden de magnitud, ¿vale? Os sonará el Corte Inglés, National Geographic, o sea, es gente muy potente y se hace desde Mutilva, en Pamplona, o sea, que eso digno de contar también. A la vez compaginó todo esto con... Doy clases en la Universidad de Navarra, de un par de asignaturas, y duermo poco, porque como os podréis imaginar, todo esto hay que coordinarlo también. Pero bueno, comentábamos antes de empezar que todo este tema de la escritura, pues ahora que os he contado un poco de dónde vengo, me dio de manera natural, porque seguro que, bueno, todas conocéis el Festival de Pamplona Negra, yo también, iba como usuaria encantadísima de la vida, pero cada año me iba ahí diciendo, o sea, me iba con chute de adrenalina y a la vez diciendo, yo tengo que hacer algo de esto, porque es que, joder, me llamaba mucho la atención. Y no sé si conocéis a Carlos Basas, escritor también. Vale, estuvo... Bueno, pues Carlos, además de un escritor buenísimo, por no decir un taco, pues él también ha dado clases en la uni, da muchos cursos en Civicán, ¿no? En estos centros culturales de Pamplona. Entonces dio la casualidad de que en 2022 salí de Pamplona Negra muy enchufada diciendo, yo voy a probar a escribir un libro. Y entonces, una cosa que también tengo es que soy muy terca, para lo bueno y para lo malo, soy muy tenaz, terca, tozuda, todos los adjetivos que queréis meter. Entonces dije, mira, salgo, y justo había un curso que iba a empezar de cómo escribir tu primera novela en Civicán, ¿no? Y lo daba Carlos Basas. Entonces, nada, terminó Pamplona Negra, me apunté al curso y de un ejercicio de clase que Carlos siempre lo recuerda, yo a él no le conocía hasta entonces, pero bueno, al ser mi profe, hicimos relación
y me acuerdo que teníamos que, uno de los últimos ejercicios del curso, el curso era un mes, no os penséis, o un mes y medio, era pensar en el argumento de una novela, ¿no? Resultó que por aquella todavía, no sé si os acordáis, cuando a alguien le entraba COVID, nos teníamos que recluir en casa. Entonces, pensando en este argumento un poco como de esta primera novela, lo quería presentar en clase, con tan mala suerte de que el día que me tocaba presentarlo me cogí COVID, no fui, tal, bueno, un drama. El caso es que la vida me llevó a evolucionar un poquito más el argumento, al final lo terminé presentando en el curso, y joder, siempre me acuerdo de la cara, ¿no? Y de la sensación un poco de Carlos, porque joder, había algo en la mirada de decir, joder, cúrratelo un poco más, porque de aquí hay algo, de aquí se puede sacar algo, ¿no? Y de esa chispa, de ese primer ejercicio de clase, nació la primera novela, que creo que no está por aquí, pero que se llama El Pacto de las Colonias. Está prestada. Fantástico, si está prestada, maravilloso. Entonces, bueno, por contexto, la primera novela, que es El Pacto de las Colonias, argumento súper rápido. Año 2022, hay un asesinato en Pamplona, se produce un asesinato y en el funeral de esa persona coinciden varios chicos ya mayores, ¿no? De aproximadamente 30 y muchos o 40 y pocos, que da la casualidad de que eran cuadrilla, hicieron cuadrilla en un verano en 1992 en las colonias de Hondarribia. Entonces, lo que ocurrió en ese verano en las colonias de Fuenterrabía se explica un poco para averiguar por qué esa persona ha muerto y por qué se ha cometido ese crimen y quién ha sido, ¿vale? Entonces, bueno, se trata de una trama a dos tiempos, muy jugona, porque al final la historia del pasado tiene mucho de, me dijo el editor, ¿no? Los Goonies vascos, decía, estos son los Goonies vascos, tal. Entonces, bueno, a ver, sí que es verdad que es una novela, que por eso la pusieron un poco más en el instituto, que pese a tener un crimen, es lo que ahora se denomina un cozy crime, ¿no? Un crimen amable. Y bueno, lo bonito fue que, para mi sorpresa, ¿no? Yo empecé a escribir sin saber ni siquiera que este género tenía nombre y apellidos. Empecé la novela, me documenté muchísimo y tal con la primera novela y pues al cabo de un año aproximadamente ya tenía esa primera versión que le había dado como a unos cuantos amigos para leer, me habían pasado correcciones, de Pamplona Negra a Pamplona Negra. Justo dio la casualidad de que cuando terminé el primer libro había un curso que daba una escritora que se llama Ana Vallabriga, que me voy a acordar toda la vida, que era cómo vender tu primera novela. Digo, me lo están poniendo para mí. El primero, cómo escribir, el segundo, cómo vender. Y digo, joder. Entonces, efectivamente, en ese curso, ojo que tampoco, o sea, os puedo dar perfectamente las mismas claves que me dieron a mí, que no era más que, oye, pues busca un poco la editorial que más encaje, porque no todas las editoriales publican de todo, ¿no? Hay algunas que son más de no sé qué, más de no sé cuántos. Oye, pues no mandes un manuscrito tal cual así a cascoporro, prepárate un email, no sé qué. Oye, pues en vez de esto, muchas veces prepara un dossier de un par de páginas explicando como las principales cosas, tal. Terminó Pamplona Negra, hice ese dossier que nos enseñaron y cómo fue la cosa que lo envié un miércoles, o sea, siempre Carlos había dicho, prepárate para recibir un montón de nos, que te van a cerrar muchas puertas en las narices, que este es un proceso lento, que cada editorial recibe 700 manuscritos al día. Bueno, pues yo lo envié un miércoles y el lunes tenía un email del editor. Hola Laura, soy fulanito de tal, hemos leído tu novela, nos ha encantado y me gustaría tener una reunión contigo. O sea, yo lo primero que hice, me acuerdo de ese día toda mi vida porque estaba en el gimnasio y en una máquina haciendo juja, juja, mientras paré entre serie y serie, miré el móvil, o sea, es que el grito que pegué, o sea, me salí corriendo, llamé a mi chico, guau, que más, mira, que no sé qué, qué tal, a ver, tranquila, tranquila. Y esa semana fue muy bonita porque la verdad es que en esa primera llamada ya pues me contaron un poco qué es lo que habían visto en la novela, que les había gustado mucho, qué cosas les gustaban, me explicaron lo que era el proceso de edición, ¿no? Que yo no sabía lo que era editar un libro, y me dijeron, ¿estás de acuerdo? Porque básicamente te decían, joder, al final editar, nosotros te vamos a sugerir cosas para mejorar el libro. Pero claro, ¿qué es sugerir, no? Ahí están los grises. Tuve la inmensa suerte de que lo que me sugerían eran, básicamente, imaginaos,
a este personaje que tiene 14 años, en vez de 14 ponle 12 porque igual tiene una voz más juvenil, ¿no? O a este que no sé qué tal, o aquí te has dejado una coma, o describe un poco más este ambiente. O sea, no eran para mí correcciones sustanciales, sino que efectivamente eran cosas que mejoraban el libro, con lo cual tuve la grandísima suerte además de que lo que hay hoy en las estanterías es algo que yo he escrito y que no me han tocado apenas, ¿no? Y con toda esta aventura pues nació el primer libro, El Pacto de las Colonias. La verdad es que funcionó súper bien, la primera semana se vendió ya la primera edición, que eso es algo muy loco para una autora novel, yo no me lo podía estar creyendo, y sobre todo la alegría de fichar con la primera novela con una casa como es Plaza y Janés, ¿no? De Penguin Random House, porque mucha gente que quiere acceder al mundo de la literatura se pega años llamando a puertas, enviando manuscritos, autopublicándose, que es muy lícito, y hay libros buenísimos que no quiere decir que porque te autopubliques seas de una categoría menor, sino que simplemente igual no has tenido esa oportunidad, ¿no? De salir al mercado. En mi caso, como digo, siempre que digo tuve mucha suerte, me sale decir tuve mucha suerte, pero viene alguien por detrás, me pega una colleja y me dice, puede que sea suerte, pero es trabajo también, ¿no? Y desde luego si no les interesara, pues no estaría aquí, ¿no? Esa misma semana que me llamaron de otra editorial de esa casa, luego quizá no fue solo suerte, ¿no? Me llamaron de dos, tuve que rechazar, bueno, se tuvo que retirar una porque eran competencia entre ellas. Y bueno, y en ese primer viaje, que fue esa primera novela, que fue fenomenal, como digo, me lo pasé fantásticamente bien, pero entre que me dijeron que ok y entre que se publicó pasó un año, pues porque esto es como las carteleras de cine. Ellos ya tienen como su programación para ese año hecha, entonces si en febrero me dijeron que sí, no se publicaba hasta febrero de 2024, entonces ya tuve mucho tiempo para darle al coco. Y fruto de darle al coco nació la segunda novela. Y esta segunda novela, después de la anterior, hay que decir que la gente normalmente se pega como mucho tiempo escribiendo. Y en alguna entrevista, cuando saqué la segunda novela, una de las cosas que dije, joder, pues igual tengo que cambiar un poco el discurso, pero es verdad, a mí no me gusta mentir. La escribí en 3 meses, que es una auténtica bestialidad, sobre todo teniendo en cuenta que la otra novela, la primera novela que tengo escrita, pues es aproximadamente, o sea, no diré la mitad de grosor, ¿no? Pero bueno, es sustancialmente más cortita, ¿no? Entonces, esta segunda novela yo creo que por tener ya ese camino hecho y por tener las cosas como muy claras, y ahora nos metemos un poco con el tema de esta segunda, a mí me apetecía mucho, en lo que yo he encontrado o me he encontrado cómoda escribiendo es en encontrar historias no muy conocidas de Navarra que dar a conocer, porque al final la excusa de la primera, yo tenía un equipo de policía foral y si quería mantener esos personajes tenía que buscar cosas que ocurrieran aquí en Navarra, no quiere decir que luego no se salten, ¿no? Pues a País Vasco para determinadas cosas como pasa aquí, pero fundamentalmente se desarrollan en Navarra. La primera, como digo, tiene como escenario pues sobre todo Pamplona, ¿no? y Hondarribia, y la segunda, si no habéis oído hablar, se desarrolla sobre todo en Viana y también hay unas escenas como una subtrama, por así decirlo, en Lekeitio. Sale Pamplona también, por supuesto, pero bueno, sobre todo en Viana. Que fue muy guay y muy bonito, y ahora os cuento un poco el tema, pero cuando fui a presentarla en junio allí, que además sabéis, no sé si sabéis, en Viana hacen un festival de música muy grande y muy chulo, quisieron aprovechar esa semana para que fuera allí a presentar el libro y yo iba acojonada, porque siempre, imaginaos que escribo un libro de Marcilla, pues aquí hubiera venido un poco así, ¿no? Porque dices, joder, les gustará, no les gustará, espero que nadie se haya ofendido, yo qué sé, con cualquier cosa, hasta que pones el nombre de una calle mal, ¿no? Pero bueno, esta segunda novela, os cuento que está ambientada en Viana, pero ¿por qué creéis que está ambientada en Viana? Esto parece ya un poco clase, ¿qué creéis que hay por la zona de Viana? También, pero no va por ahí. Viana, y si te digo Viana y Bargota, que también sale en el libro, ¿nos suena esta zona de brujería? Vale. Sí. Bueno, pues resulta que todos conocemos, dentro de ese afán por querer contar un poco historias de Navarra como más escondidas, bueno, pues todo el mundo conoce Zugarramurdi por las brujas de Zugarramurdi,
pero hay una ruta de brujería B en el sentido de que no es Zugarramurdi, que es Viana y Bargota. Seguro que habéis oído hablar del brujo de Bargota, de esto sí, sí, ¿no? O sea, hay historias mil, personajazo donde los haya, el señor Johannes, que un poco en documentación, vamos, he leído, he visto y me han contado de todo tipo de leyendas que decían que se iba volando en una nube en agosto hacia no sé qué montañas y venía con la capa llena de nieve. Otros decían que la habían visto en San Fermines, que yo digo, en 1500 y pico ya había San Fermín. Bueno, que iba a las pensiones en San Fermines y se desenroscaba la cabeza y la dejaba en la mesilla para dormir. O sea, este es el nivel de historias y al final, como os he dicho algunas en Petit Comité antes, yo soy periodista y una de las cosas que más me gusta y que más disfruto en las novelas es la documentación. Entonces, investigando un poco sobre este hombre, al final lo que se veía es que era un prestidigitador de la época, era un ilusionista, ¿no? El tío era cura, pero hacía misas satánicas. El tío también fue como fraile, no sé qué tal, y hacía aquelarres en el Prado de Salobre, que es la laguna. Por cierto, esto es, como veréis aquí, la laguna de las Cañas, que ahora comentamos esto, ¿vale? Y bueno, Viana y Bargota están al lado, es como lo de Peralta y Marcilla, ¿no? Que hay bastante tal. Y entonces esta historia, pues me apetecía ambientarla porque me crucé, además de con el brujo de Bargota, me crucé con la historia de la cieguecita en Dregoto, la cieguecita de Viana. ¿Habéis oído hablar de esta historia? No, pues ahora me pongo un poco como con mis sobrinas, así cuando me pongo a contarles cuentos, pero bueno, pues había una vez una mujer, y esto no es tanto cuento, ¿vale? Porque es un personaje histórico documentado, pero bueno, ya sabéis que en aquella época, qué es realidad y qué es ficción, se entremezcla un poco, ¿no? La cieguecita de Viana, al parecer, era una mujer que era una curandera, una gitana también de aquella época, que bueno, ya sabéis que esta gente, ¿no? Las mujeres especialmente, que si los remedios naturales, ¿no? El tema de los gitanos también, pues con el tema de sus ritos, sus cosas, su tal, esta mujer tenía fama de curandera. Y por la zona vivía el conde de Aguilar, que Aguilar es otro pueblo muy pequeñito que hay por ahí, muy cercano, que el hombre, pues con el paso de los años se ve que había ido cumpliendo edad y se veía pues que no estaba ya en su mejor momento, ¿no? Que si se me cae la carne, que si la cara no sé qué y tal. Entonces este hombre acudió a la cieguecita diciendo, oye, a ver si me puedes echar un cable con alguna poción o algo, que esto ya no luzco, ¿no? Y dijo, no te preocupes, tú vente esta noche, que a ver si hacemos algo y tal. Entonces el conde acudió a Viana, la cieguecita lo citó en una bodega, que ya sabéis que el subterráneo de Viana está lleno de bodegas, y no sé si con afán desde el principio o no, pero se conoce que ahí estaban varios, entre los que estaban el brujo de Bargota también. Hicieron una especie de ritual en el que, por resumirlo mucho, lo descuartizaron y lo mataron, o lo mataron y lo descuartizaron. No se sabe si con intencionalidad o no, o en algunos sitios dicen que era como que querían trocearlo para luego volver a juntarlo y en una especie de Frankenstein querer como revivirlo y tal. El caso es que os podéis imaginar la escabechina, y como este hombre tenía sus criados y sus cosas, pues enseguida saltó la alarma y ese mismo día, para cuando había amanecido, ya se enteraron del percal, fueron a buscarles, se encontraron con todo allí. Y bueno, pues a ella la cogieron y la quemaron en la hoguera, porque no olvidemos que en 1500 y pico estaba la Santa Inquisición justo a 2 kilómetros en Logroño, y a él, al brujo de Bargota, lo dejaron ir porque dijeron que bueno, que solo estaba mirando. Entonces, de esta historia tan concreta, en el que hay brujería, en el que hay castigo, en el que hay ritos, en el que hay, sobre todo, mujeres que son juzgadas de distinta manera que los hombres, pues de ahí nace un poco la inspiración para crear esta novela. ¿De qué va esta novela? Os va a encantar porque aquí somos todos de pueblo. Yo no sé si tú eres de pueblo, ¿no? ¿También? Sí, pues fantástico. Ya sabéis lo que pasa en los pueblos. Dos familias enfrentadas, que esto pasa mucho, en todas las casas se cuecen habas. Entonces toda la historia empieza cuando Alex, que es un chico, no os hago spoiler, esto viene aquí en la contratapa, Alex, que es un chico de 21 años, aparece muerto en la Laguna de las Cañas, que está a las afueras de Viana. La Laguna de las Cañas es una zona donde hasta hace poco, y actualmente se supone, dicen que hacen aquelarres, ¿vale? Entonces el cadáver aparece muerto, y aparece muerto en unas circunstancias pues sin ropa, con un pentáculo grabado aquí, ¿vale?
y claro, los indicios apuntan a una familia del pueblo compuesta por 3 mujeres, una abuela, una madre y una nieta, que son wicanas. ¿Qué quiere decir wicanas? Wicanas lo descubriréis en el libro si os lo leéis, pero de forma muy resumida, la Wicca es una religión que es como si fuera brujería moderna, ¿vale? Empezó a mediados del siglo pasado en el sur de Inglaterra y, bueno, pues os sonará en el imaginario colectivo por esta gente que igual viste con túnicas blancas, se ponen coronas de flores en la cabeza, hacen una hoguera, hacen ritos con las estaciones, abrazan árboles, hacen sus pociones, o sea, es este tipo de brujería que vive muy como en la rueda del año, ¿no? Tienen una serie de festividades y de ritos que lo que hacen es intentar entrar en comunión con la naturaleza. Estas mujeres, como digo, son wicanas, la abuela, la madre y la nieta, y el cadáver que ha aparecido pues es el hijo de su familia de archienemigos, los Bujanda. ¿Quiénes son los Bujanda? Los Bujanda son una familia de bodegueros, ¿vale? Del pueblo, que ya sabéis que en Viana hay mucha tradición de vino y demás. Enseguida pues empieza una investigación policial y hasta aquí os voy a contar porque el que ha pasado y el que ha dejado de pasar lo tendréis que descubrir a lo largo de la novela. Yo es una novela que si bien la primera fue bien, esta ha sido la bomba porque, bueno, la primera, como decía, era un crimen más amable, no hay como mucha sangre por así decirlo, en la segunda tampoco, ojo, no soy una Carmen Mola ni pretendo, pero es verdad que quizá al ser la primera novela me sentía un poco más incómoda escribiendo ciertas cosas o me parecía como que tenía que pedir permiso y en esta segunda ya me he soltado un poco como la melena. Entonces, yo estoy mucho más contenta, mucho más cómoda con esta. Los mensajes que estoy recibiendo, pues justo va a hacer ahora un año, en febrero que se publicó, son todos súper positivos. Y bueno, prueba de ello es que sigo haciendo, ¿no? Después de un año, que al final los libros, como bien sabéis, tienen su recorrido vital que cada vez es más corto, ¿no? Pero siguen llamándome de sitios, sigo haciendo charlas y sobre todo me sigue escribiendo un montón de gente por redes que me hacen muchísima ilusión, pues contándome un poco como las impresiones del libro. Y a partir de aquí, yo si queréis puedo seguir contándoos cosas, pero también quiero saber si tenéis alguna pregunta. ¿Estás relacionada con Caparroso, Villafranca, con el extranjero y luego, digamos, que tu sede ya es Pamplona? ¿Por qué Viana? Precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? De tratar de... O sea, bueno, en la primera novela sale Caparroso, por supuesto. Fui a presentarlo a Villafranca y me pusieron pena en la vida que como no saliera Villafranca, aunque sea mencionado en la segunda, entonces, bueno, aquí hay el padre de un personaje que resulta ser de Villafranca. Al final os va a sonar todo. Son pequeños guiños a los sitios de los que soy, pero es verdad que yo realmente no voy buscando tanto de dónde soy, sino dónde hay cosas interesantes que contar. Entonces, en este... ¿La historia de Viana que te agarró el brujo? No, la de la cieguecita. La de la cieguecita, y luego que, como hemos comentado antes, al final Viana no es solo el tema de la brujería, no es solo el tema del vino, es que también está el tema de los Borgia por ahí, nació Navarro Villoslada en una casa por ahí, tiene un montón de historia medieval y joder, el pueblo da mucho juego también a nivel estético, entonces tenía todos los checks, la verdad, que para ponerse ahí en quiniela. Hacíamos excursiones los amigos y íbamos de vez en cuando a ver todo Navarra. Y fuimos a Viana y estaba enterrado. Ahí donde la iglesia había una eso que decía un Borgia. Estaba enterrado allá. Y había alguna película que salían como con un caballo por el campo, de árboles. Salvador Nolite. Y de eso me acordaba, ¿sabes? Después ya no hemos estado, pero entonces estuvimos, y me acuerdo que estuvimos comiendo en una bodega. Sí, sí, sí. Yo cuando me fui a documentar, lo que sí que os puedo contar es que, joder, súper amables, ahí estuve bastante con Pilar, que si vais a ver Viana es la mujer que está al frente de la oficina de turismo, y fue súper amable. De hecho, una de las cosas que vi o que me enseñó, pues son todas estas bodegas que hay en el subterráneo de Viana, pertenecen casi al 100% a casas particulares, pero es verdad que hay algunas que forman parte del ayuntamiento y, joder,
entrar ahí y ver todo ese submundo de aperos de hace 100 años, de las tinajas del tamaño de no sé qué, de tal, joder, es que fue súper inspirador. De hecho hay una, o sea, sin hacer spoiler, me impresionó mucho ver, yo no había, o sea, imaginaos entrar a la típica bodega, con la luz esta amarillenta, las paredes un poco de adobe, que tienes que ir un poco como ahí agachada, tipo túnel y tal, que luego se abría como la estancia más grande, pero como no entraba nadie allí, las telarañas que había tenían arañas blancas, pero además no eran arañas blancas así chiquititas, sino que parecían como pequeñas ramitas, pequeños sarmientos de color blanco y daban un asco increíble. Entonces me impresionó mucho como ese escenario y el tema de lo de las arañas, que hay un momento en el libro como muy particular, que ya veréis, que salen ilustradas, ¿no? O por ejemplo me estuvieron hablando de lo del Padre Nuestro del Loco, ¿no? Que eso contaba Pilar, que cuando había cosecha y había pues eso, rancho y tal y cual, aprovechaba la gente que iba a vendimiar, ¿no? Y entonces los jóvenes salían un poco pues en vendimia después como a celebrar y tal, y entonces iban cantando como un Padre Nuestro que se ha recuperado, que como me hacía ilusión, pues lo he metido en el libro, que no deja de ser un cántico como los que tenemos en los pueblos, pues de la gente que iba a labrar o a lo que fuera, ¿no? Entonces es verdad que al final documentarte tanto de estas cosas, puede que si yo sé esto es lo que va a terminar en la novela, pero me hace tanta ilusión poder tener todo el contexto de algo para poder elaborar sobre eso, ¿no? Me parece como muy importante, más cuando estás utilizando como escenarios reales, ¿no? Entonces, bueno, yo, como os digo, la fase de documentación me le pasa un pipa. Y es más, os puedo contar un par de anécdotas también, porque como os digo, vale, tenemos el tema bodegas y Viana, vale, ya he ido in situ, ya me he documentado, he hablado con Pilar, bla, 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 perfecto. El otro gran tema es el tema de la brujería, de la Wicca. Y vais a decir, ¿cómo habéis parado ahí? Bueno, pues resulta que investigando un poco de brujería y tal, a mí también se me atravesó este término de la Wicca, que yo sí que lo había leído por ahí, pero no tenía muy claro qué es lo que era. Entonces me empecé a meter como más a fondo, a investigar, y como al final yo soy muy de hablar y prefiero sentarme media horica con quien sea, ¿no? Y que si es experto o experta en el tema, pues que me hable de lo que sabe. Entonces detecté a una chica en internet que tenía un doctorado en Wicca, había hecho como un doctorado, es que se me va con él. Sí. La casualidad. Pues no lo cojo, oye. Perfecto, nada, no pasa nada. Que bueno, me encontré con una chica que tenía un doctorado en este tema de la Wicca, y entonces era una tesis como de 200 páginas y la tía se veía que se lo había trabajado los 2 últimos años y tal. Entonces traté de contactarla, vais a flipar con el momento equipo de investigación. O sea, vi la tesis, intenté encontrar un correo, un email, alguna dirección, no encontré absolutamente nada, pero la busqué en LinkedIn. En LinkedIn, sabéis que es una red social como de profesional de trabajo y tal, la añadí. Vi que no tenía como mucha actividad y tal, dije, bueno, la añado, nada. A mí ya me empezó a correr un poco como el tiempo y dije, joder, pues nada. Se me ocurrió llamar a la universidad donde había hecho la tesis. Y digo, bueno, igual tienen un email y me lo pueden dar. Hola, buenos días, soy fulanita de tal, me estoy documentando para una novela, he visto que no sé qué... No, mi chica, no, yo no te puedo dar el contacto de nadie. Lógico y normal. Pero bueno, yo ya estaba un poco como desesperada. Llamé a otro colegio donde ella había estado, otra universidad, hice exactamente lo mismo y ahí tuve la suerte de que me pasaron, o sea, salté un escalón más, pero se me volvió a cerrar la puerta a las narices. Esto se está grabando, pero me da igual, lo voy a contar. No pasa nada. Que vaya muy bien. Pues nada, oye, volveré. Bueno, pues la encontré y la localizé, o sea, no penséis que soy una acosadora, ¿vale? Pero la encontré por Facebook. Dije, le voy a mandar, porque claro, tú no puedes tampoco agregar a la gente alegremente, entonces le mandé un mensaje para decirle, hola fulanita de tal, soy una persona que se está documentando,
nunca jamás vio ese mensaje, y es más, me empecé a paranoiar un poco porque ese perfil no tenía nada de actividad. Entonces, cuando no tienes actividad en un lado, no tienes actividad en otro, era una persona más o menos de mi edad y estaba como borrada del mapa, y la investigación encima que hice era como que su rastro se perdía porque se presentó a unas oposiciones hace 5 años, ¿no? Y hasta ahí, ¿Y dónde estaba? pues me dio por pensar que quizá había fallecido, porque se cortaba el rastro en un año como muy concreto, en el perfil no había actividad, era una cosa un poco extraña. Entonces dije, vale, vía por aquí no podemos tirar, pero vi que lo que sí que podía hacer era ver a los amigos de esta chica, es que esto es muy friki, en Facebook. Entonces vi que tenía un contacto que ella había hecho para la tesis de una persona que se llamaba Luna Wicca Celtíbera. Dije, bueno, pues esta persona igual es mi tal, ¿no? Esa persona tenía el perfil abierto porque era una mujer que regentaba vamos a llamarle una tienda en Pinto, y que se dedica pues a vender cosas, organizar cursos, etcétera y tal. Llame a la tienda y me dice, y le digo, hola, buenas tardes, no sé qué tal, oye, mira, me llamo Laura, soy escritora, estoy documentándome para una novela, tal, es que he visto tal, tu perfil, no sé qué, ¿te importaría si te hago unas preguntas? Y me dice, uy, yo esto lo tengo que hablar con el sumo sacerdote. Y yo, ¿qué? Y me dice, claro, digo, bueno, tal cual. Y dice, no, dame tu teléfono, yo hablo con él y si él accede ya se pondrá en contacto contigo. Digo, yo ya está desesperada. Digo, le voy a dar mi teléfono a una pirada, perdón. Digo, bueno, pues hemos venido a jugar, toma mi teléfono, tal. Lo empiezo a hablar con mi chico y mi chico, es que eres corta, que te crees Gloria Serra, que esto no es equipo de investigación, que no sé qué tal, que te vas a meter en un lío, que te estás metiendo en una secta, y yo, que no te preocupes, hombre, y tal. Bueno, pues total, que me terminó contactando el sumo sacerdote, pero nada, esa misma tarde o al día siguiente. Fernando González, sumo sacerdote de la Wicca Celtíbera en España. Y bueno, pues quedé con él para hacer una entrevista por videollamada. Si os imagináis a Gandalf fumando, pues eso era ese hombre, ¿vale? O sea, era un señor con unas barbas así. ¿El blanco o el gris? Una media, una cosa, igual el gris, pero bueno, unas barbas así, una librería por detrás que parecía de 1500, con todos libros, con el lomo de tapa dura. Un señor majísimo, cultísimo, no os podéis imaginar lo que me ayudó, o sea, fue una pasada, de verdad. Y muy interesante lo que contaba también, ¿no? Porque me empezó a explicar un poco pues, de qué va su religión, que, ojo, es una religión reconocida por el Estado español al mismo nivel que el cristianismo, el budismo, el islamismo, porque es religión reconocida. Yo todo esto para que veáis lo que se aprende en la documentación de una novela. Y me empezó a hablar un poco pues, de sus ritos, de sus cosas, de qué opinan, de qué no opinan, de tal, de cual. Y, joder, aprendí latín, casi literalmente, porque también me dio algunos hechizos. Entonces, cosas que aparecen en el libro que al final quedan para mí o para los lectores o lectoras que han tenido como curiosidad de preguntar, es que hay oraciones, hechizos y cosas que son reales. De hecho, sin haceros spoiler, tú que ya te lo estás leyendo, hay ciertos conjuros que, a ver, no los hagáis en casa, pero que son reales, ¿vale? Y de hecho me tocó ir a Alicante Noir este año pasado a presentar el libro a un festival en Alicante, y cómo es así que fijaos que una de las personas, o sea, la persona que me estaba entrevistando en la presentación del libro era un hombre pues, que estudiaba historia, él había escrito un montón de libros de historia, y la primera pregunta fue, ¿pero tú de dónde has sacado una maldición de la diosa Ataecina que está en las tablillas de no sé qué, de no sé dónde? Y yo, joder. O sea, que lo decía como por bien, ¿no? Pero que hasta ahí llega un poco el friquismo cuando me meto. O sea, yo cuando me meto voy hasta el fondo. Entonces, joder, toda esta aventura que ha sido este segundo libro, si con el primero me lo pasé muy bien porque encima era como la ilusión de publicar con alguien grande, esta segunda, además de que está yendo también muchísimo mejor, joder, es que es la excusa como para meterme a investigar pues cualquier cosa que me llame la atención, ¿no? Y eso os puedo contar. Ahora mismo estoy con la tercera, que se publica a mediados finales de septiembre. No sé si lo puedo decir, pero ya lo digo.
Y bueno, y lo mismo, pues si bajo aquí en algún momento, encantada de la vida de contaros, pero bueno, básicamente he cogido también otros temas que me dan mucha curiosidad y que son, yo digo que me he ido enturbiando, ¿no? Porque la primera era Crimen amable, ay sí, mezcla de casi aventuras con un poquito de crimen y tal, la segunda ya mucho más oscureta y la tercera ya se me ha ido para todos los lados, pero en plan bien, ¿eh? O sea, porque, bueno, uno de los titulares que sí que os puedo dar es que a finales de octubre estuve en Barcelona en un congreso de mediums documentándome. Entonces, vienen curvas, y ese no es uno de los temas principales, por así decirlo. Entonces, bueno, muy contenta también de todo esto, tengo muchas ganas de poder contar ya historias y historietas, que si con la segunda ha habido, con la tercera es que momentos que me ha tocado vivir de vivécdotas, muchos. Así que nada, yo lo que espero es seguir escribiendo muchos años porque es la excusa que me permite colarme en cualquier sitio, que parece que vas con un carnet y dices, hola, soy escritora, ¿no? Y te abren la puerta de todo, súper amable. Es verdad que cabe mencionar que en esta segunda hay muchísima trama de tema de investigación policial, hay mucho tema de la científica, mucho tema de tal, porque así como en la primera sí que estuve haciendo algunas preguntas a Policía Foral, con la segunda ya cogí confianza y dije, siéntate conmigo aquí. Y bueno, les he estado dando una turra increíble y, joder, en Pamplona Negra se ve todos los años, pero yo doy fe de que tenemos un equipo de Policía Foral que es increíble lo que hacen, es increíble. Y lo amabilísimos que son de atender a una mindundi como puedo ser yo, que va y les da la turra un rato y desde luego me atienden amabilísimamente y dan mucha información que se puede dar, ojo, de la que se puede dar, pero que a mí me ha ayudado muchísimo. No sé si tenéis alguna pregunta, yo aquí es que rajo y rajo y rajo. Si es que me da ilusión que vas un poco, Laura, como comentaste el otro día en Pamplona Negra, además que luego lo compartiste, lo de pueblos pequeños, infiernos grandes. Pueblo pequeño, infierno grande es literalmente este segundo libro. Sí, lo que os he dicho al final, mira, dice aquí, adictiva historia de asesinatos y secretos familiares que se nutre de la brujería, las leyendas y el folclore de los paisajes navarros. Pues es que es verdad, pero luego es que además mi editor, que es un señor genial, pero al final es un señor que no tiene pueblo, que vive en Madrid y qué tal, ¿no? Pues leer estas cosas, pues por supuesto que, joder, que al final es una persona que ha visto y ha leído mil historias. Pero la gente que hemos vivido o vivimos en un pueblo, ¿no? Es como que tenemos esto, como se pillan... Mira, en Alicante Noir, precisamente, me hizo mucha gracia porque otra de las preguntas que me hicieron fue un señor que levantó la mano y me dice, tú siendo de Pamplona, ¿no te da un poco de cosa o de pudor adentrarte un poco como en el mundo de los pueblos, como para explicarlo desde dentro y tal y cual? ¿Cómo te has acercado ahí? Digo, joder, digo, si otra cosa te puedo decir, es que soy más de pueblo que las amapolas, ¿no? Que decía, joder, casi a nivel impostora, ¿cómo te sientes metiéndote en un pueblo? Digo, yo lo primero que llevo es el pueblo por bandera, ¿no? Que sí, que yo vivo en Pamplona ahora, pero que bajo al pueblo el fin de semana, sigo teniendo mi acento y me lo llevo a todos los lados, ¿no? Y encantada de la vida. Pero somos la gente que vivimos aquí los que sabes perfectamente que la fulanita del menganito que riñó con su padre hace 20 años y eso se la pasaba al hijo y una vez le quemó el campo y movió la piedra más allá y entonces la tuvieron gorda, o sea, esas cosas que solo sabemos los de aquí, ¿no? Y eso nutre para mucho, porque yo al final, claro, dices, suelen decir, ¿por dónde empezar a escribir? Escribe de lo que sabes. Y digo, joder, pues, ¿no? El pueblo, y de hecho hay alguna idea más por ahí como para contar historias de las nuestras, ¿no? Y mientras eso exista, pues existirá la gasolina. Así que por ahí un poco van los tiros. Pues es estupendo. Si falta gasolina y puedes contar cosas de por Sí, ahí. sí, sí. Además, mira, una de las cosas que también me suelen preguntar mucho, porque es como, joder, pues Dolores Redondo o todo el noir o toda la gente que hay del País Vasco, ¿no? Que parece que todo tiene que estar ambientado siempre en el bosque de los helechos, en el tal. Yo me lo llevaba siempre adrede o me lo estoy llevando adrede a la ribera, porque es como, joder, aquí
tenemos lo nuestro también para contar y puede haber historias tan turbias como las que pasan en un bosque, ¿sabes? Lo que pasa es que pasaban con matojos, pero bueno. Las cuevas son buenas, ¿eh? Sí, en las barreras sí que ha habido gente que ha contado cosas. Y asesinatos ha habido en las veras, en las cuevas. Sí, sí, sí. Hombre, si tenéis cualquier historia por ahí escondida de Marcilla, yo os animo a que me escribáis, que es susceptible de acabar en un libro. Sí, sí, sí. Sí, 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 están en Kindle los dos libros. Sí, bueno, en Kindle quiero decir, en formato en ebook. Sí, sí, sí. Sí, 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 para todo tipo de... Es que yo le llamo Kindle porque yo leo en Kindle, pero sí, 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 sí. Sí, y eso, y ahora pues con muchas ganas de rematar esta tercera que os estoy contando. ¿También Navarra? Sí. Vale. Ahí ese sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, es que también lo que toca, o sea, yo, digamos 80% Navarra y trama principal en Navarra, pero bueno, es posible que se cojan el coche a algún lado en algún momento, bueno, pues sí, pero no cuenta. Sí, 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 sí. Y, joder, de esta ya os digo que tengo casi más ganas de la parte de las entrevistas de esta, porque, o sea, es que tengo unas ganas de contar las cosas que... Es que ahora no puedo, porque os contaría algo, si dejas de grabar os cuento cosas, pero... No, 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 no. No, 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 no. Claro, claro, no, no, llegado... Sí, 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 no, llegado el momento ya os contaré, pero eso, muy contenta, y como ya se publicará también pues con mejor tiempo, de cara a septiembre, pues si queréis, yo encantadísima de volver aquí y de contar cosillas así y eso. Se me va a juntar después de las fiestas de los pueblos, cosa que es buena también, porque eso, la lluvia y las fiestas no ayudan mucho, pero eso os cuento. Pues muy bien. Que gracias por darnos... No, joder, gracias a vosotros por venir, los y las valientes. No, no, pues sobre todo las aventuras. A ver, ha sido hoy la climatología, pero dar las gracias, Jolín, qué privilegio. Yo es que me dicen, Ainhoa, con todo lo que lees, ¿no escribirías? Solo sabría decir fin, punto. Bueno, luego es ponerse, no creáis... Lo veo súper complicado, o sea, súper complicado. Sí, sí. Sí, pero yo digo que cada uno tenemos un superpoder. Igual a mí se me da bien eso, pero por ejemplo, tengo una hermana que es enfermera, yo en la vida le podría clavar una banderilla a alguien en el brazo, y menos mal que existe gente que sí, porque si no, estaríamos fastidiados. Mira, esto me recuerda, esto es de la tercera, pero bueno, no es destripar nada. Para esta tercera, mi hermana, que está on fire también, está como, pues imaginaos, ¿no? Pues en casa la gente está como muy contenta y tal, como está yendo y eso, y mi hermana pues está ahí como un poco como pecho palomo, ¿no? Entonces decía, joder, te voy a conseguir el contacto del forense del hospital, por así decirlo y tal, por si quieres algún día, y yo era como, que no me hace falta, y que sí, tú vete un día y habla con él. Bueno, total, que la tía lo movió, y al final estuve pues a finales de agosto, principios de septiembre, con Rafael Teijeira, que es la persona que lleva un poco el tema de, pues eso, el jefe de los forenses, por así decirlo, del Instituto de Medicina Legal. ¿Has estado en una autopsia? No he estado en una autopsia, pero he estado en la morgue, he estado en la morgue. Estaba en la es que claro, o sea, quiero decir, atacabos, querida, atacabos. Y os digo que, lejos del morbo, el trabajo que tiene esta gente, pues lo mismo que os estoy contando, que pues con policía foral, cuando te metes a investigar a los de la Wicca, joder, el poder ver cómo es el trabajo del día a día de una persona que se dedica a esto, fue impresionante, impresionante, ¿eh? Y estuvo una mañana conmigo, porque claro, tuvimos que cancelar varias veces porque esa gente curra, no sé si decir por servicio o por obra o como lo queráis llamar, pero que es un poco como, hoy tenemos faena, hoy no se puede. Venga, quedamos mañana. No, es que nos ha entrado un accidente de tal o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ya logramos quedar un día y, es que la verdad que es muy curioso, ¿no? La gente que se dedica a esto, y no sé si dijeron que hacían más de 300 autopsias al año, yo creo que dijeron que hacían. No me acuerdo, no tengo el dato.
pero eran muchísimas, o sea, era de los sitios en donde más. Y ver esa especie de quirófano, ¿no? Con todo ese material, esas cosas que te cuentan, la metodología, el cómo son capaces de leer lo que ha pasado con un cuerpo, ¿no? Que aparentemente, es impresionante. Y cómo lo viven ellos, ¿no? A nivel de, pues con la naturalidad con lo que lo tratan. O sea, yo no sé si fue también un poco porque yo soy una motivada y una entusiasta, no sé si lo estáis notando, pero yo salí de ahí. Pero salí de ahí o sea, me acuerdo que me iba y tal, y yo no sé si le hice gracia al hombre o lo que fuera, que dijo, joder, tú que además das clase en la Universidad de Navarra, doy justo dentro de 2 semanas a los de sexto de medicina, hay varias clases de autopsia médico-legal o médico-judicial, no me acuerdo cómo era, vente, y yo, pues vale, sí, ya iré, tal. Yo pensaba que me lo decía un poco como la gente que te dice, ya nos tomaremos un café, ¿no? Y nunca te lo tomas. Yo, vale, sí, ya iré, tal. A la semana me escribió y me dijo, esta tarde en el aula tal, de 3 a 5, no sé qué, es una clase hoy, otra clase tal, eran como 3 o 4 clases. Y dije, ¿cuándo más voy a tener oportunidad de dar clase de medicina en mi vida, ¿sabes? Pues allí que me planteé que también, pues eso, por ser personal de la uni y tal, pues tuve la suerte de poder entrar. Y, joder, ¿sabéis qué privilegio estar con la gente que está en el último año de medicina? Uno, por ver el edificio, por ver cómo dan clase y tal cual, y luego por escuchar lo que son clases magistrales anécdotas mil tengo, o sea, de verdad, de cosas que él contaba, que quizás no puedo contar tanto aquí, ¿no? De investigaciones que habían tenido, de ejemplos que habían tenido, de que es una muerte violenta, de que no. Les decía a los alumnos, esta es pregunta de Mir, ¿cuál es la herramienta más fiable para medir la temperatura de un cuerpo? ¿Dónde se mide? Tal, por el recto. Claro, entonces yo estaba, yo todo me lo apuntaba por si acaso, digo, esto no sé si va a acabar en una novela o no, pero yo me apunto el dato, ¿no? Y es esa parte la que lo hace todo esto tan bonito. Yo creo que más que tienes que tener ganas, por supuesto, de ponerte a escribir, pero no sé cómo decirlo, de estar como muy esponja, porque todo es susceptible de terminar en un libro, ¿no? ¿Os estoy metiendo una chapa? Yo me quedaría aquí horas. Además ha habido mucha variedad de temas, ¿verdad? Sí. Es que eres muy entretenido. Oye, pues gracias. Empiezas investigando una cosa y eso te lleva a otra cosa y te lleva... Sí. ¿Y qué te motiva más, Laura? La escritura de la novela y ¿no? La historia. La trama. Eso es. O, por lo que yo veo que es una disfrutora mega, la investigación. Dices, voy a investigar sobre esto y sobre esto voy a hacer una novela, o partes de una idea y te pones a investigar. Me gusta mucho la investigación. Es que me gusta mucho la investigación porque yo, de hecho, este libro iba a ir como de una cosa como más concreta, que no os voy a contar porque ya os destripo todo y os cuento todo. Y he investigado mucho de eso, pero eso, van saliendo ramificaciones y de repente acabas en la morgue, de repente hablas con la policía, de repente acabas en un congreso de mediums en Barcelona. La noche de Halloween. O sea, por si no fuera suficiente. Claro, es que efectivamente. Ostras, mira, lo que sí que os puedo... ¿Habéis visto la peli de Poltergeist? Sí. ¿Os acordáis de la medium que sale en Poltergeist, una bajita? Bueno, pues esa señora estaba ahí, que era como la estrella del congreso. Impresionante. He visto mediumnidad en directo. Es que ha sido muy fuerte. Es que esto no os puedo contar, ya os contaré. ¿Por qué no fuiste por otra criminología, criminalística? Pues no creas que a raíz de esto digo... ¿no? Sí, no tengo muy claro. Puede ser. Pero es verdad que una vez que te metes... A ver, luego hay que valer. Yo digo que veo una gota de sangre, o sea, imagínate, o sea, yo igual no podría, igual yo sería más de oficina. Pero bueno, y una cosa es quedarse en la ficción y ficcionar en tu casa tranquilamente en bata, y otra cosa es tener que salir, como salen todos los cuerpos de policía que nos cuentan en Pamplona Negra, ahí con los malos de verdad, que igual ese día te haces pis, vamos, de arriba abajo. Pero sí, o sea, no voy a negar que dices, ostras, pues igual, incluso alguna coña ha habido, con algún foral con el que tengo
confianza de, joder, pues preséntate a las... ¿Van a salir ahora oposiciones? Y yo no. Lo que me faltaba ya. Pero bueno, no sé si tenéis alguna preguntilla que os apetezca. Sí, yo lo de Aries, que me lo cuentes. A lo de Aries, pues mira, te puedo decir que ahí se mezclaba, mira, había una charla súper graciosa. Hubo una señora que hacía como la rueda de predicciones para... Esto ya es anécdota que la contaba en casa, en el curro, porque es que imaginaos con el saco que me he traído de allá, de Barcelona. Había una señora que no voy a dar el nombre, uno, porque no me acuerdo, y dos, porque no la quiero dejar mal, pero bueno. Ella se sentaba y era una charla de 1 hora y decía, como todos los años, porque este congreso lo hacen todos los años, como todos los años os voy a traer mis predicciones para 2026. Entonces empezaba... Aries, en el amor vas a no sé qué, no sé cuántos, cuídate que te van a timar con no sé qué, te va a doler la espalda. Decía como 3 o 4 cosas de cada signo. Y yo era como descojonada grabándola para cuando llegara el de mi madre, el de mi hermana, el de mi mozo, tal, vale, bueno. Y luego la tía tenía detrás en la pizarra un video wall que ponía política, economía, coronavirus, no sé qué tal, ponía un montón de... fútbol, tal cual, y empezaba... Joder, es que me voy a buscar un lío como este, ¿sabes? Y empezaba... en política, X persona lo van a quitar ya del poder porque no puede ser esta persona que está en el poder. O sea, la tía echando ahí como su discurso tal cual, pero bueno, esto no era lo... va a venir una nueva pandemia que va a ser de la sangre y tal y cual. Yo estaba flipando, la gente estaba como callada, así como mirando y diciendo, o sea, no le temblaba el pulso ahí a nadie, yo estaba alucinada. Pero durará poco, esa pandemia va a durar poco y tal y cual. Y yo, perfecto, vale, pues no me preocupo. Va a haber unas luces en la Sagrada Familia, o sea, imaginaos la mezcolanza, que tal, que se van a proyectar esas luces para aquí, para allá y tal. Y entonces fue haciendo como todas las predicciones de todos los temas que tenía ahí, y había uno que era, el último de todos era fútbol. Vale. Y entonces la tía acabó su charla y dice, bueno, pues hasta aquí, todos, bien. Y ¿alguien tiene una pregunta? Y hace un chico en la última fila. Yo quiero saber quién va a ganar el mundial. Y la tía, que era una señora, que había que verla, bien entrada en años, o sea, no era como muy, no sé cómo decirlo, no era del todo ágil respondiendo tampoco, ¿vale? Pero ella hacía como su discurso y tal. Yo quiero saber quién va a ganar el mundial. Y empieza, la Champions la va a ganar el PSG o el Barcelona. Y todos, bien. Y el chico vuelve a levantar la mano y dice, perdona, es que te he preguntado por el mundial. Y le dice, todo lo quieres saber. Se quedó más ancha que larga. Y dije, ¡hala, venga! No te lo voy a decir todo, que lo sé. Increíble, increíble. Te lo pasas bien, vemos, ¿eh? Me lo paso súper bien. No es que te lo pasas bien. Para el próximo os aviso. Voy a hacer un podcast o una historia. Joder, bueno, no lo sabes. Bueno, estuve trabajando en un programa de radio en Onda Cero. Entonces no duermes ya. 8 años, sí, no, que voy a dormir. Pero bueno, sí, o sea, a ver, eso sí que requiere mucho curro igual algún día, ¿no? Y ahora hay tantos que no... Yo prefiero más hablar así. Así que eso os cuento. Y nada, que si os apetece, bueno, pues esta historia está en este libro. Encantadísima de que la leáis, la cojáis en la biblioteca, la compréis, lo que vosotros queráis. Si no la compráis o no la leéis, no pasa absolutamente nada, seremos amigos y amigas también. Pero bueno, eso, que ojalá vernos en esta historia y en las siguientes también. Muy bien. Gracias. Gracias.